Lo prometido es deuda, amigos. Seguimos con los tipos de fogata. Hoy corresponde a la fogata que se llama recostada o inclinada. Para eso requerimos de 4 componentes: un tronco que tenga de diámetro aproximadamente unas 6 pulgadas o menos, de acuerdo a la necesidad de ustedes. Suficiente yesca. En esta ocasión es zacate seco, 100% seco. Algunas barañas o pedazos de palitos secos aquí del campo, los repartimos de esta manera. De ahí ponemos los troncos que tienen otro tamaño en forma diagonal. He ahí el nombre de recostada, ¿sí? Y lo vamos a encender. Es una de las fogatas más sencillas. Esto sirve para cuando nosotros tenemos mucho viento. En esta ocasión el viento viene de acá hacia acá y tenemos que ponerla o encenderla de una forma contraria. Vamos a ver, ya está bien seca, debe de agarrar suficiente. Ahí va. Vamos a ver, vamos a darle un poco de tiempo, unos palitos más que vayan agarrando. Todo debe ser de forma natural. En esta ocasión nuestro amigo Paco nos está grabando, está gozando aquí con nosotros. Vamos a empezar y que agarre. A ver, vamos a ver. Ahí está el viento, ya se mueve el viento de un lado a otro. Ahí vemos la forma de este tipo de fogata. Aún no llega a este extremo el fuego. Vemos que se quedó de la parte izquierda. Vamos a darle un poco de tiempo. Esto debe de arder también en unos 5 a 6 minutos. Vamos a cortar un poco para no tardar en el video y así mostrarles cuando ya esté en su total capacidad. Ya pasaron 4 minutos y estamos viendo que ya tiene fuerza esta fogata. Veamos aquí la forma. Ya empieza a calentar. Ya podemos acercarle unas piedras, no de río, porque recuerden que esas se expanden, entonces pueden explotar y accidentarse, pero sí pueden poner un tipo de laja o ladrillo, otro tipo de piedra. Bueno, aquí está el tipo de fogata recostada y ahí podemos cocinar y preparar. Si se dan cuenta, el viento viene de allá para acá, le da fuerza y no la opaca, tiene buena consistencia, buen poder. Listo, amigos, excelente mes patrio. Se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz, sí como no.